Nos acompaña ya Antonio Varo Baena. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Córdoba TV otra vez, ¿verdad? Gracias. Unas veces hablamos contigo en calidad de poeta, de presidente del Ateneo. Hoy hablamos contigo en calidad de doctor y de jefe del Departamento de Epidemiología de la Consejería de Salud, porque nos reunimos casi un año después. Nuestro anterior encuentro, Antonio, fue el 19 de octubre. Un bonito 19 de octubre, estábamos aquí hablando de esa campaña para la vacuna de la gripe y toca volver a abordar el tema, ¿no? Efectivamente, siempre las campañas de vacunación de la gripe se realizan en el mes de octubre, un poco metido también el mes de noviembre, pero fundamentalmente en el mes de octubre, porque es una vacuna que dura cierto tiempo, que hay que renovar cada año, y entonces el pico epidémico de la gripe estacional, que todos los años se produce un pico epidémico, empieza a ascender en diciembre y alcanza su máximo en enero o febrero. Es decir, entonces lo que tenemos que estar preparados ya, ¿no? Es decir, vacunar a la gente que esté en riesgo de que al pasar la gripe tenga complicaciones, y entonces por eso la vacunación se hace en estos momentos. Efectivamente, la gripe se mide desde la semana 40, ¿verdad? Número Sí, 40 más o menos. Hemos empezado de la hasta la semana 20. 40, que era del 1 al 7 de octubre, Exactamente. hasta la semana 20, que es la campaña de gripe, o sea, en la estamos en temporada de mayo. gripe, si no recuerdo mal, del 13 al 19 de mayo, ya del año que viene, del año 2013, sí, la campaña 2012-2013. Desde el 1 de octubre se está dispensando esa cantidad de dosis, aproximadamente unas 156.444. Sí, se van a distribuir 156.000, pero son suficientes, ¿no? Porque el año pasado se vacunaron en Córdoba alrededor de unas 130.000 personas, así que ahí se dan las proyecciones de vacuna con suficiente margen para que no haya ningún problema a la hora del abastecimiento a los centros de salud y a los centros sanitarios, para que vacunen a las personas que están en grupos de riesgo, que se considera especialmente susceptibles de tener complicaciones, ¿no? Si padece la gripe, o aquellas personas, como por ejemplo los profesionales sanitarios, o los cuidadores, que pueden contagiar ellos la gripe a otras personas o ser contagiados, ¿no? Y se puede distribuir. Entonces, por ejemplo, los profesionales sanitarios son un grupo que hay que hacer especial hincapié en la vacunación. Desgraciadamente no se vacunan quizás todos los que deberían vacunarse, ¿no? De hecho, no se vacunan más que de un 30 o un 40%, ¿no? Pero es importante que lo hagan, ¿no? Todos los profesionales sanitarios, más que porque ellos pasen o no pasen la gripe, sino para que no la contagien a todas las personas que están atendiendo, que la mayoría de ellas son personas enfermas y que pueden estar en una situación delicada. De hecho, Antonio, con respecto a este índice de vacunación de entre el personal sanitario, en un artículo del Día de Córdoba en concreto, la estimación era mucho más negativa, mucho más pesimista. Se hablaba de que solo un 25% en general... Sí, alrededor de un 30%, como está anteriormente. Lo que pasa es que cuando hablamos de profesional sanitario también hay que distinguir, porque hay determinados grupos de profesionales sanitarios que, por ejemplo, el grupo de los enfermeros y enfermeras, que las tasas de vacunación son superiores, llegan más del 50%, ¿no? Y es decir, quizás en los médicos donde haya un especial problema a la hora de la vacunación de los profesionales sanitarios, otros grupos auxiliares de clínica, etcétera, pues no hay tanto problema en este sentido, ¿no? Entendemos que no se debe a un temor a los posibles efectos adversos, ¿no? Quizás un tema de una cultura, ¿no?, que hay, que piensa que a ellos pueden pasar la gripe, que no van a tener problemas, sino un problema de la vacuna, ¿no? Un problema quizás de una cierta cultura, ¿no? Que en ese sentido hay que decir, que evidentemente un mensaje dirigido a los profesionales sanitarios, que el problema no es que ellos pueden pasar la gripe o no, sino que se pueden contagiar a otras personas, ¿no? Y además ese dar ejemplo, ¿no?, a la ciudadanía. Efectivamente, también sería en ese caso útil en ese sentido. ¿Es un mito esto, a tenor de lo que estamos diciendo, Antonio, esto que se conoce como el efecto rebaño, que el que estemos inmunizados todos pues hace que baje la efectivamente, se llama inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que el caso concreto de la gripe es más complicado, porque como todos los años cambia la composición de la vacuna, entonces la inmunidad de grupo, pero efectivamente se ha demostrado que si se vacunaran los porcentajes superiores, incluso de niños y de personal adulto, pues disminuiría la mortalidad en las personas mayores de 65 años. Es decir, que también existe lo que llama inmunidad de grupo, porque se corta la cadena de transmisión. La gripe es una enfermedad provocada por un virus, una enfermedad aguda, que aparece con un periodo de incubación máximo de 48 horas, con los síntomas ya característicos de fiebre alta que aparece de repente,
dolor de garganta, tos, dolores musculares, dolor de cabeza, y que en ese sentido la inmunidad se crea al contacto con el virus. Se vacuna todos los años porque hay ligeras modificaciones en los virus, ¿no? Y por eso entonces las composiciones de todos los años de la vacuna depende de lo que pase en el hemisferio sur, que el invierno es contrario al nuestro, pues los virus que estén circulando, pues se hace la vacuna del hemisferio norte. En el hemisferio sur pasa lo mismo, si cambia la composición de los virus del hemisferio norte, cambia el otro año la vacuna, aunque hay que decir que la vacuna de este año, esta campaña, son muy similares a las de los años anteriores, ¿no? Precisamente de 2009, cuando hubo la famosa gripe pandémica, ¿no? Del virus H1N1, está en la composición, está ya en los virus estacionales que circulan habitualmente, y otros dos más, que en este caso este año es el virus Victoria también, que es otro virus, ¿no? Y entonces, pues, por eso se vacuna todo el año y cambia la vacunación, y hay que revacunarse todos los años. Entonces podemos decir que no dista demasiado, ¿no?, de lo que nos encontrábamos en el ejercicio anterior, esas cepas del virus que efectivamente circulan por el hemisferio sur, sí, y además, y que llegarán al norte en pocas semanas, ¿no? Sí, y además ha sido una intensidad en el hemisferio sur moderada, moderada leve, y esperamos que aquí también sea de una intensidad moderada leve, ¿no?, siguiendo las pistas de lo que ha ocurrido en el hemisferio sur, ¿no? Siempre esta previsión teniendo en cuenta ese margen de error, porque el virus las cepas, ¿no?, pueden ir mutando, ¿no? Bueno, pero los virus que están circulando ya lo sabemos, y con eso se compone la vacuna, y precisamente por eso vacunamos. Normalmente el pico epidémico se alcanza, del número de casos, tasa por 100.000 habitantes, se alcanza en enero o febrero. El año pasado, concretamente, en Andalucía fue la semana 5, fue la última de enero, a caballo de enero y febrero, y en Córdoba fue la semana 3, así que en esa semana, entre la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero, suelen alcanzarse los picos epidémicos, y una epidemia que dura aproximadamente entre 12 o 14 semanas, ¿no? Empieza en diciembre, y para finales de febrero o marzo ya está terminada, ¿no? Pero efectivamente afecta a una gran cantidad de personas, ¿no? Las tasas suelen ser altas. Por ejemplo, el año pasado fueron aproximadamente de 2.000 casos por 100.000 habitantes, es decir, que en Córdoba pudieron pasar la gripe aproximadamente unas 20.000 personas, ¿no? Así que estamos hablando de mucha gente. Incluso algunos médicos, algunos especialistas dicen que es posible que la misma persona en pocos meses sufra 2 gripes, ¿no?, de distinto. Bueno, efectivamente te puedes infectar por el virus A y después infectarte de un subtipo, por el virus A de otro subtipo, y después por el virus B, que son normalmente los 2 tipos de virus que circulan de la gripe. Hay otros sé que si no, realmente no circula, ¿no? Efectivamente puede pasar eso, que pasa más de una vez la gripe. Una vez que has pasado la de ese subtipo, de ese ya no la va a volver a pasar, ¿no? A no ser que no te quede una inmunidad suficiente. ¿Se prevé este año rebrotes en el último tramo, por ejemplo? Bueno, es que eso no podemos saberlo. Bueno, normalmente, evidentemente con la distancia. Siempre se produce, de alguna manera, ¿no? Desde diciembre se produce un ascenso. Alcanza el pico epidémico en enero o en febrero, a finales de enero, mediados o a primeros de febrero, y disminuye, y ya está, y eso siempre, ya hasta el año siguiente. Nunca hay 2 picos. Nunca hay 2 picos, ¿no? Lo que sí puede pasar es que el pico sea más intenso o menos intenso, más duradero o menos duradero, ¿no? Pero más allá de 10 o 12 semanas no suele durar toda la epidemia, desde que se cruza un umbral epidémico, ¿no?, que se establece 60 casos por 100.000 habitantes, ¿no? El año pasado fue a final de diciembre. Siguiendo con esta valoración del año pasado, ¿qué datos extraemos? Porque hay algunos bastante positivos, ¿no?, de esa campaña. Hombre, los datos que extraemos es que disminuye la mortalidad, disminuye las hospitalizaciones graves. La vacunación de la gripe fundamentalmente tiene 2 objetivos: disminuir las complicaciones en las personas que puede producirle una complicación, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades cardiovasculares crónicas, las personas mayores de 65 años, disminuir las hospitalizaciones y disminuir las muertes, la letalidad por la gripe. Todos los años mueren personas de gripe precisamente por estas complicaciones, porque una gripe puede complicarse con una infección bacteriana, una sobreinfección vírica también, producir una neumonía, y las personas fallecer, ¿no? Así todos los años mueren algunas personas por gripe. Entonces lo que se evita con la vacunación es un importante porcentaje, depende de los diversos estudios, de un 50%, otra de un 80%, pero en fin, sí disminuye bastante la mortalidad y también las hospitalizaciones graves de estas personas que han pasado la gripe, los que se puede producir
una complicación. No hemos dicho antes los grupos de riesgo, sí. Los grupos de riesgo serían fundamentalmente la vacunación a los mayores de 65 años y personas de cualquier edad, mayores de 6 meses, que tengan alguna enfermedad cardiovascular, que tengan alguna enfermedad pulmonar, una enfermedad crónica, como por ejemplo diabetes, anemia, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de personas deben vacunarse. Las mujeres embarazadas también. También deben vacunarse. Las personas con una obesidad mórbida, con un índice de masa corporal mayor de 40, también se recomienda. Y finalmente, los grupos que decíamos antes, las personas que están en contacto con mucha gente, como los profesionales sanitarios, los bomberos, la policía, etcétera. Efectivamente, alteraciones inmunológicas, de metabolismo. También. ¿Es posible, Antonio, que nos encontremos con ciudadanos que no sepan que se encuentran entre los grupos de riesgo? ¿La población está bien informada a este respecto? Todo el mundo conoce su problema de salud y normalmente... Claro, pero quizá le demos poca importancia, porque cuando hablamos de edades, cuando hablamos de enfermedades concretas, pero quizá también estábamos hablando pues de problemas pulmonares, de cualquier tipo de afección, sí, enfermedades a lo mejor de un grado crónicas pequeño o mayor, ¿no? Enfermedades crónicas en general, y además como todas estas personas que tienen enfermedades crónicas acceden al sistema sanitario, el sistema sanitario inmediatamente sabe que tiene... De hecho, también se le recibe por carta la recomendación de que debe de vacunarse, es decir, que tenemos por dos lados la recomendación escrita, el propio sistema sanitario le envía a la persona que debe vacunarse, y por otro lado, al estar en contacto con el sistema sanitario, los profesionales sanitarios, los médicos, pues le indican la recomendación de la vacunación, ¿no? Es decir, que prácticamente muy pocas personas debe de haber que no lo sepan, ¿no? Yo creo que prácticamente todo el mundo. Claro, como digo, a veces nos preocupamos poco de la salud, ¿verdad? Y consideramos que por tener una mediana edad quizá no somos susceptibles por eso se le avisa, de contraerla, pero bueno, ahí sois vosotros activos y os dedicáis a realizar esta campaña todos los años. Estábamos hablando de cómo prever, porque hay ocasiones en las que ya pues tenemos los síntomas, aunque no pertenezcamos evidentemente a ninguno de los grupos de riesgo. ¿Cuáles son esos síntomas, esos datos que nos da el cuerpo, esos mensajes? Fiebre que aparece de golpe, sí, fiebre la brusquedad y lo inesperado. Sí, exactamente, aunque hay que también que decir, por ejemplo, las personas mayores, quizás el síntoma de la fiebre no sea tan significativo, ¿no? Y en los niños también pueden aparecer síntomas gastrointestinales, como náusea, diarrea o vómito. Fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares, y después dolor de garganta y en algunos casos tos. Esos son los síntomas claros de la gripe. Con esa sintomatología pues se puede diagnosticar más del 90% de los casos de gripe sin necesidad de una analítica especial. Entonces, la persona, hay también una opción, el teléfono Salud Responde, 902 50 50 60, personas con síntomas leves pueden llamar a ese teléfono. Incluso les pueden aconsejar desde ese teléfono, si no hace falta que acuda al centro sanitario, simplemente que haga un tratamiento sintomático y ya está, ¿no? Pero evidentemente si aparecen estos síntomas claramente, síntomas de gripe, pues se recomienda acudir al centro sanitario, que se diagnostique por el profesional y el tratamiento adecuado, ¿no? Porque a las 48 horas de contraer el virus ya se nos puede presentar todo, ¿no? La tos seca, los escalofríos... El periodo de incubación desde que una persona se contagia, que es un contagio por vía aérea, a través de la gotita de saliva, de la tos y del estornudo. Por eso hay que tener cuidado precisamente a la hora de estornudar o de toser, hay que ponerse pañuelos, pañuelos de un solo uso mejor y tirarlo después, o en el caso de que no se tenga, pues incluso con el codo, ¿no? Porque después una medida muy importante para que facilite la transmisión son las manos. Entonces hay que tener una cierta higiene personal y especialmente las manos, porque si uno estornuda y entonces esas gotitas que son las que van a llevar el virus se queda en la mano y después coge un pomo de una puerta, abre y llega otra persona y coge ese pomo de esa puerta y esa persona se lleva la mano a la boca y esa persona se va a contagiar, ¿no? Claro. Va a tener muchas probabilidades de contagiarse de la gripe. Claro. Entonces hay que tener una higiene correcta en ese sentido. Lavarse las manos y protegerse a la hora de estornudar y de toser para evitar contagio a los demás. Evidentemente es una gripe que se desarrolla de forma epidémica todos los años, y en muchos casos son inevitables, pero posiblemente podemos evitar a lo mejor en nuestro hogar y las grandes concentraciones hay más probabilidad de contagiarse, pero en nuestro hogar y nuestra familia posiblemente algunos casos podemos evitarlo de esa manera, ¿no? Claro, se puede prever en lo posible, al menos esa presencia. Aparte de la medida de la vacunación para las personas que ya hemos comentado anteriormente. Son pautas básicas, ¿verdad? Son cuestiones como muy lógicas, se caen por su propio peso y aún así nos hace falta recordarlas, ¿verdad? Sí, todos los años hay que recordarlas y en ese sentido yo creo que la gente está muy concienciada, pero
pero siempre es bueno recordarlo aprovechando precisamente la campaña de vacunación, recordar la vacunación y recordar las medidas para evitar el contagio, la transmisión. ¿Se puede decir que en los últimos años se ha incrementado la asistencia de las personas que deben vacunarse ya por pertenecer a esos grupos de riesgo? No, está muy estabilizado, ¿no? Los grupos de riesgo son personas que no suelen cambiar mucho, ¿no? Claro. Esto no se desarrolla de una forma epidémica. Las enfermedades cardiovasculares o broncopulmonares, por ejemplo, eso no, siempre hay unas tasas de incidencia más o menos similares, es decir, que en ese sentido cambia poco, ¿no? Lo que sí cambia es la incidencia de la gripe, que hay veces que se produce una incidencia alta y otras veces que se produce una incidencia más baja. Brote y gripe estacional y pico epidémico lo va a haber siempre, todos los años. Entre diciembre, como he comentado, y febrero, todos los años lo va a haber. Y unas veces será más o menos intensidad, ¿no? Eso es absolutamente imprevisible que sea más o menos intensidad. Por los comportamientos del año anterior podemos prever que quizás este año sea más bien moderado o leve, pero eso hasta que no pase, no tenemos una bola de cristal para adivinarlo. Claro, no, yo me refería más bien a la concienciación, pero bueno, como hemos dicho que los ciudadanos en general por eso precisamente se recuerda, claro. Sabemos que tenemos que acudir. La mayoría de la gente suele ser responsable y tomar las medidas necesarias porque a nadie le gusta contagiar a los demás, ni que le contagien, ¿no? Claro, y además el procedimiento para recibir esa vacuna es muy sencillo, simplemente nos tenemos que acercar a nuestro centro de salud. Centro de salud, e incluso también se puede pedir cita por internet y también se puede pedir cita por el teléfono de salud responde, que ahí se dan miles de citas, ¿no? El teléfono de salud responde que es el 902 50 50 60. En ese teléfono salud responde se puede también pedir cita para la vacunación de la gripe, ¿no? O sea que la accesibilidad para vacunarse de la gripe es mucha. Y es fácil vacunarse en los centros sanitarios. Sí. Y también preguntar algunas cuestiones o algunas ideas falsas o mitos que tenemos, por ejemplo, el uso de los antibióticos, ¿no? Que hay que recordar que no acelera la curación, por ejemplo. No, que no acelera la curación, no, que no sirve para nada. No sirve para nada, que es una forma muy elegante de decir que antibióticos no sirven para nada en las enfermedades víricas. El analgésico sí puede por lo menos mitigar, ¿no? No, el analgésico lo que hace es tratar los síntomas. Claro. La gripe tiene un tratamiento sintomático, siempre se dice, el acerto es el tópico de que con tratamiento dura una semana, sin tratamiento dura 7 días, y eso es cierto. Es decir, como la gripe no tiene un tratamiento antibiótico, los antibióticos no sirven absolutamente para nada, salvo en el caso que haya una complicación de una sobreinfección bacteriana, que eso sería otro tipo de patología, pero la gripe, los antibióticos no sirven para nada, ¿no? Entonces, por supuesto, no automedicarse y menos en ese sentido, ¿no? Ahí quería llegar yo, Antonio, en el sentido de tomar antibióticos cuando no sirven absolutamente para nada. A la siguiente parte, ¿no? Que es que descolguemos ese teléfono y llamemos a Salud Responde y no tomemos esa vía de la automedicación. En caso de duda, efectivamente, ¿no? O acudir al centro sanitario, ¿no? Claro. En caso de que sean síntomas claros de gripe, pues un síntoma leve, puede haber algún momento una automedicación, un síntoma muy leve, pero en el caso de los síntomas de gripe se recomienda evidentemente pedir asistencia sanitaria. Bueno, Antonio, no sé si quieres mandar algún mensaje para que a nadie se le olvide este año pues ponerse esa vacuna en el caso de que necesite que se administren. ¿Podríamos hacer algún cierre? Sí, un recordatorio de que la medida más eficaz para prevenir la gripe es la vacuna. Y es una vacuna eficaz, que no tiene prácticamente efectos secundarios ninguno, que no crea problemas a las personas que se vacunen ninguno. Y sin embargo sí puede evitarle muchos problemas, tanto a nivel de hospitalización con problemas graves, como a nivel incluso de evitar muertes en personas con alguna enfermedad crónica o en personas mayores, ¿no? Y entonces, y niños que tengan alguna enfermedad crónica. Entonces, sí, claramente que la medida más eficaz para prevenir la gripe y sobre todo las complicaciones de la gripe, porque incluso se puede estar vacunado, puede pasar la gripe, pero mucho más atenuada, porque no es una vacuna que tiene una eficacia del 100%, pero tiene una eficacia muy alta. Entonces, incluso puede pasar eso, ¿no? Pero la medida eficaz, la vacunación, que previene las hospitalizaciones y previene también las muertes, ¿no? En el caso de la gripe, en personas con algún problema importante de salud, y es una medida eficacísima. Y no hay ningún problema con la vacunación de la gripe. Muy bien, pues yo creo que ese mensaje queda claro, así que todas las personas que nos estén escuchando, pues que lo hagan sin preocuparse, sino ocupándose, como decía el filósofo,
para pues no caer enfermos, porque como decimos, no hay que asustarse, pero es verdad que una gripe se puede complicar y nos puede llevar incluso pues a situaciones en las que pues no nos gustaría ni vernos a nosotros ni ver a nadie de nuestro entorno. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos muy pronto para que hablemos de sanidad, de poesía o de lo que a ti te apetezca. Gracias a usted. Muchas gracias y buenos días.